Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche que Dios nos regala. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8 en adelante. Eh, Como siempre, vamos a estar con micrófonos silenciados, escuchando la parte de exposición de este estudio, para luego pasar a un tiempo de reflexión y de algunas aclaraciones o de respuesta de alguna de las preguntas. Amén. Eh, Vamos a encomendarnos a Dios, nuestro Padre Celestial, para que Él nos guíe en este hermoso capítulo que vamos a estar viendo de Romanos capítulo 8, donde nos habla justamente de la realidad que podemos vivir y vivimos los hijos de Dios. Oramos. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad por tu misericordia, tu amor, tu gracia, porque tú eres un Dios bueno, poderoso, Señor, que nos sostiene en nuestro andar diario, Señor, que podemos escuchar tu voz claramente a través de tu palabra. Estamos, Señor, en este momento dispuestos a escudriñar la Biblia, a poder ver en este maravilloso libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, lo que tú, Señor, tienes para cada una de nuestras vidas. Que podamos, Señor, atesorar cada una de estas palabras y que podamos no solamente eso, sino ponerlo en práctica. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado esta noche para esta hermosa clase, Señor, que tú has preparado. Señor, ruego que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, de esta manera vamos a comenzar a dar una lectura a algunos de los versículos del capítulo 8, para comenzar a meditar en ellos. Parte de los primeros versículos del capítulo 8 los estuvimos leyendo también la clase anterior, porque habla de un cierre de lo que se venía tratando en el capítulo anterior, ¿no? Hablaba del pecado, que hacía que las personas estuvieran separadas de Dios. Sin embargo, este capítulo 8 comienza de una manera diferente. Y si tuviéramos que buscar una palabra clave, o el tema específico de este capítulo 8, vamos a referirnos al Espíritu Santo de Dios, ¿no? O como palabras clave podemos ver el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando escribimos Espíritu de Dios y nos referimos a Él, lo hacemos con la E mayúscula. ¿Por qué? Porque diferenciamos el Espíritu Santo como parte de la Trinidad Divina, del Espíritu que poseemos nosotros, nuestra parte de nuestro ser como alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Para hacer una diferenciación en ese sentido, cuando nos referimos a una de las partes del ser humano, si nos referimos al Espíritu Santo de Dios, en la Biblia también lo vamos a encontrar con la E mayúscula. Amén. Y la palabra clave de este capítulo va a ser espíritu, pero refiriéndonos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer. Dice versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, si usted ahí tiene una Biblia y que acostumbra a poder marcar, sería bueno que pueda subrayar esta palabra espíritu que aparece en el primer versículo, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Vamos al segundo versículo. Porque la ley del espíritu, nuevamente, si usted quiere la puede marcar, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo,
en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez aparece ahí la palabra Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, otra vez ahí la palabra Espíritu, en las cosas del Espíritu, nuevamente la palabra Espíritu. Miren, 5 versículos, ¿cuántas veces aparece ya la palabra Espíritu con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, nuevamente, es vida y paz. Vamos a leer hasta ahí, en esta primera parte de la lectura, hasta el versículo 6. Decíamos entonces que la palabra Espíritu, y refiriéndose al Espíritu Santo, aparece muchas veces. No es lo único, porque también se nombra, por otro lado, la palabra carne y también la palabra espíritu, no solo en el significado del Espíritu Santo, sino también haciendo referencia al espíritu humano. Ahora, cuando se refiere a la palabra carne, aquí en la palabra de Dios, por ejemplo, versículo 6, cuando dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Bueno, una persona que no ha tenido contacto con las escrituras o con las enseñanzas bíblicas, diría una persona que se ocupa de la carne, o el ocuparse de la carne es muerte, diría, bueno, una persona que trabaja en la carnicería está mal. O que trabaja en un frigorífico está mal, porque acá dice el ocuparse de la carne es muerte. Claro, nosotros lo vemos allí del español y parece que se está refiriendo a algún tipo de actividad o trabajo referido a la carne, a esta cuestión física, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vamos al original de la palabra de Dios, del griego, la palabra carne proviene del griego sarx. Se escribe S-A-R-X, sarx. ¿Y a qué se refiere carne, entonces? La carne, como el apóstol Pablo también lo va a desarrollar en esta carta, se refiere a la naturaleza humana débil, impotente, vulnerable al pecado y a toda tentación. Digamos que es todo aquello que está en el ser humano y que no tiene relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra carne, que proviene del griego sarx, S-A-R-X? Deletreándolo esta palabra, hace referencia a la condición del hombre sin Cristo, a la condición del hombre sin Dios. ¿Y qué características entonces? Bueno, una persona que cede ante el pecado, una persona que cede ante las tentaciones, que no tiene la capacidad de un verdadero arrepentimiento, además. Por eso dice muy claramente el versículo 6, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Porque ocuparse de la carne en realidad es andar o vivir en pecado. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Leemos el versículo 7 también. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y algo muy importante, tampoco pueden. Entonces, nuevamente, ¿a qué se refiere con la palabra carne? Se refiere a la naturaleza caída del hombre. Se refiere justamente a la incapacidad del hombre para agradar a Dios. Por eso dice que los designios de la carne son directamente enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso era imposible, y vamos a ver más adelante,
que una persona pudiera cumplir con la ley. Porque es imposible poder agradar a Dios en la carne. Dice versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, la palabra espíritu, que vemos también aquí que aparece varias veces, no solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento, sino también se mencionaba en el Antiguo Testamento. Y del hebreo, para la palabra espíritu, se traduce o se nombra de esta manera: Ruach, R-U-A-C-H, Ruach. Y nos da la siguiente idea. Se refiere no solamente que está hablando de el mundo espiritual, sino que se puede traducir como un viento tempestuoso, como un huracán. La palabra Ruach expresa siempre la idea de algo que no es humano, algo que no es propio del hombre, que tampoco está al alcance del hombre. Entonces, estos dos conceptos que el apóstol Pablo también conocía, los está usando en esta parte. Fíjense, es algo tempestuoso como un viento, como un huracán, pero que además está ajeno al hombre, que está por encima del hombre. Entonces, cuando él dice, por una parte, el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, está hablando de todo lo humano, de todo lo propio de la humanidad, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, se está refiriendo a ocuparse justamente de lo que proviene de arriba, de lo que proviene de Dios. Pero esto del espíritu, cuando habla de un viento como un huracán, habla de la incapacidad humana para resistirse también a ese viento del espíritu. ¿No? Vayamos teniendo en cuenta esa idea, porque esta es la referencia que tenemos de esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí en el Nuevo Testamento. La palabra espíritu está hablando de algo poderoso, potente, como un viento, como un soplo, que algo realiza, pero que no es humano, está por encima de lo humano. No está al alcance siquiera de que el hombre pueda contenerlo o hacer algo. Ahora, la obra realizada por Jesús en la cruz del Calvario habilita a los cristianos, a los hijos de Dios, a una vida que no está dominada por la carne. ¿Qué era la carne? Esta naturaleza caída. Dominada por la carne, por la pecaminosidad y además por que el hombre es impotente ante la tentación viviendo la carne. Ahora lo que hace Jesús a través de su obra en la cruz del Calvario nos capacita para poder vencer las obras de la carne, el pecado, por el Espíritu Santo. Pero entendiendo esto, el Espíritu Santo es un poder que está más allá de nosotros y que barre con todo lo demás. ¿Por qué voy señalando esta idea? Porque vamos a encontrar, hermanos, como una y otra vez la Biblia lo repite, no es una capacidad humana, no es algo que yo haga, no es algo que yo pueda sostener en el tiempo, no es algo que dependa de mí, es algo que es una obra exclusivamente de Dios. Aquí el apóstol Pablo, primero el capítulo 7, hablaba acerca de vivir en la carne, en el pecado, y ahora en el capítulo 8 nos está hablando de vivir en el espíritu, pero haciendo una comparación. El que vive en la carne está muerto espiritualmente, no vive en el espíritu, está vendido al pecado, pero el que vive en el espíritu
entonces tiene vida verdadera y paz. Dice el versículo 7, como leíamos, y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que por la carne, por nuestro esfuerzo propio, por nuestra voluntad propia, no podemos agradar a Dios. Ninguna persona, ningún ser humano sobre la tierra puede agradar a Dios porque determina hacerlo. No, tiene que suceder otra cosa para poder agradar a Dios. Dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9 aclara, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está haciendo una determinación aquí muy tajante. No hay un camino intermedio, no hay una mixtura, no hay una mezcla, sino que hay personas que viven en la carne y personas que viven en el Espíritu. Amén. Personas que viven en la carne, personas que viven en el Espíritu. No hay personas que viven un poco en la carne y un poco en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si vive en el Espíritu y es un hijo o una hija de Dios, entonces tiene buena relación con Dios, hay comunicación con el Padre, no se interrumpe la comunicación con el Padre. Ahora, si vive en la carne, nunca hay relación buena con Dios. No es posible. Dice, los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. No pueden, están incapacitados. Nosotros, sin haber sido regenerados por el poder de Dios obrando en nuestras vidas, no podíamos agradar a Dios. Muchas personas hacen muchas cosas para agradar a Dios. Sacrificios. Bueno, podemos ver en muchas religiones las cosas que realizan como para alcanzar el favor de Dios. Sin embargo, no está al alcance del hombre poder agradar a Dios. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a seguir leyendo, por supuesto, este capítulo, porque nos está hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una mujer. Versículo 3 y versículo 4 leíamos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿De qué está hablando? El Espíritu Santo nos ayudó cuando éramos pecadores, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Esto lo podemos ver también en Juan 16, 8 al 11, Juan 14, 16 al 18. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es importante tener en cuenta. La medida de la madurez espiritual es el grado en el cual el amor de Cristo se manifiesta en nosotros. Es una manifestación del amor de Dios que está en nosotros hacia afuera. No se mide por los años que podamos tener en la iglesia o en una congregación, ni por el desarrollo de dones espirituales, sino cuando el amor de Dios nos impulsa y el Espíritu Santo nos capacita para producir fruto. Bueno, aquí nuevamente lo que estoy hablando es esta determinación de la que Pablo está exponiendo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces como consecuencia hay fruto. Fruto del Espíritu.
paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Ahora, la carne también tiene sus frutos. Odios, contiendas, enemistades, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puede haber un árbol que dé frutos de la carne y que dé frutos del espíritu a la vez. No puede haber un árbol que dé fruto del espíritu y fruto de la carne a la vez. Hay un buen árbol que da fruto del espíritu y un mal árbol que da fruto de la carne. Vamos a leer un poco más adelante. Dice, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Es verdad que no hay un creyente que pueda experimentar la perfección al momento, pero sí con respecto a su posición delante de Dios. ¿Qué posición tenemos nosotros? Que somos hijos de Dios, somos espirituales. Y aquí es donde se marca la gran diferencia. Los que andan en la carne y los que viven en el espíritu. En todos los hijos de Dios, esto es importante resaltar, en todos los hijos de Dios mora el Espíritu Santo. Ahora, el que no tenga el Espíritu Santo no es de Dios. Amén. Entonces, todo regenerado, todo nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué recalco esto? Tal vez nosotros lo sepamos y tal vez sea algo cotidiano, pero a veces aparecen algunas filosofías o pensamientos donde dicen, bueno, no, si no has tenido algún tipo de experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, entonces aún no tenés al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo sé que una persona tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo? Bueno, Jesús lo dijo de la mejor manera, por sus frutos los conoceréis. En ningún momento el Señor dijo, lo van a conocer por las capacidades para hacer algún tipo de señal o milagro, o por manifestaciones sobrenaturales. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, misma palabra que se usa para fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el fruto de lo que sale de nuestro corazón. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos? Amén. ¿Cómo sabemos si una persona es de Dios? Porque hace largas oraciones en medio de la plaza, porque da dinero a los pobres, porque diezma. No,
por su misma vida de testimonio y que las personas vean a Cristo en él, no por un acto o por dos o tres, sino porque ante cualquier circunstancia que viva, lo que sale de dentro de su corazón son cosas espirituales. Aunque a veces se equivoque, pero el común de su vida está llena del fruto del Espíritu. Amén. Vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento que se encuentra en Salmos. Salmos capítulo 20. Que hace referencia un poco a esto de la obra del Espíritu Santo, pero viéndola también en una manera de vivir y cómo lo vivía el salmista, en el Salmo capítulo 20, el salmista David, y decía, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, por la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿De qué está hablando aquí? Está haciendo una comparación de la carne, de confiar en la fuerza, y está diciendo el salmista, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dijo, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. La salvación viene de Dios. El Señor es el que salva, no hay capacidad de ninguna manera. Y está lleno el Antiguo Testamento de ejemplos de cómo el Señor intervino para salvar a sus hijos o a su pueblo Israel milagrosamente. También para que entendamos hoy nosotros que toda salvación viene de Dios. ¿Y por qué digo así? Toda salvación. Digo, el conjunto de la salvación proviene de Dios. No es como por ahí comúnmente nosotros lo podemos llegar a explicar de una manera a veces infantil, decir, no, la salvación es como un boleto al cielo. No, no es un boleto al cielo, hermanos. Porque sinceramente, si fuera un boleto, se me puede perder, se me puede romper, le pueden pasar cosas. Lo puedo vender. No. La salvación no es un objeto. La salvación es algo integral, es la transformación de una persona que vivía en la carne y que ahora vive en el espíritu. Una persona que estaba muerta en sus delitos y en pecados y ahora una persona que tiene una nueva vida en Dios. Es la transformación de una persona. Entonces ya no puede destransformarse. No existe tal cosa. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento viene este concepto. La salvación proviene de Dios, es algo sobrenatural, algo que nos excede a nosotros. Por eso Pablo usa esta palabra espíritu, trayéndola desde el Antiguo Testamento y aquí en el original escrito en griego, que hace referencia a esto, el soplo de un huracán que viene sobre nosotros. Sopló el espíritu sobre nosotros. No lo podemos resistir. Es más fuerte que yo. Es más poderoso que yo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer un poco más adelante. Dice versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Bueno, toda esta parte comienza diciendo que somos herederos y coherederos con Dios, pero a la vez dice que también hay padecimientos y aflicciones. Entonces, nos encontramos con esta situación, ¿no? ¿Cómo puede ser si ya somos herederos, coherederos con Dios, pero a la vez estamos padeciendo aflicciones, problemas, circunstancias? Y el Señor nos agrega ahí, por medio del Espíritu Santo, así como padecemos en las aflicciones, también participaremos en la glorificación, en lo que esperamos, en la esperanza. Y recalca el apóstol Pablo, es una esperanza. ¿Por qué? Porque todavía no lo vemos cumplido en nosotros. ¿A cuántos a veces le duele el cuerpo en algo? Bien. ¿Cuántos tienen padecimientos varios, diferentes en su vida? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero llegará un día donde ya no tendremos ningún padecimiento de ningún tipo, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, no habrá tristeza. Y eso es lo que esperamos, la culminación, aunque por la fe ya lo tenemos. Falta la manifestación de esto. Por eso habla de esperanza. Y agrega el apóstol preguntando, dice, a ver, si ya lo tendríamos, ¿sería esperanza? No, porque esperamos lo que va a venir. Si ya lo tenemos, no es esperanza. Entonces, por eso hace como este juego de palabras, diciendo, esperanza tenemos. Y ahora el versículo 26 nos dice algo importante. Y de igual manera, teniendo en cuenta todo esto, que tenemos padecimientos, que tenemos contrariedades, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es clave, hermanos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Intercede conforme a la voluntad de Dios. Intercede conforme a la voluntad de Dios. Por eso también Jesús en un momento les dice a sus discípulos, ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Para gastar en vuestros deleites, etc. Entonces también toda oración, hermanos, nuestra, para que sea efectiva, tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Tengo que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a saber qué pedir, cuándo pedirlo y cómo pedirlo. Porque si no está conforme a la voluntad de Dios, no será de esa manera.
Ahora también la palabra dice, todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dará. Pero por otro lado dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Bueno, aquí está la clave. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención de quién? ¿De tus deseos? ¿De tus anhelos? No. ¿Qué dice? La intención del Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en tu vida. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué glorioso esto, ¿no? Que en su misericordia, en su obra salvadora, el Espíritu Santo, el Espíritu intercede por nosotros para que nosotros tengamos lo que necesitamos. Y yo voy a decir algo acá y no se espante, pero tal vez a veces necesitamos alguna prueba. Pero como hablábamos en los mensajes de los domingos junto con nuestro hermano Ángel también, en una oportunidad, diciendo, Dios a veces nos lleva al desierto. Y el desierto es parte del trato de Dios en nuestra vida. Y entonces con nuestros deseos nosotros estamos queriendo pedir algo, pero con gemidos indecibles el Espíritu está clamando por lo que realmente necesitamos. Porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿A qué nos lleva esto? A esta plena seguridad de que no solamente un día recibimos a Cristo y que Él mora en nosotros, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos lo necesario cada día. ¿Y qué es lo necesario? Para llevarnos a la voluntad y el propósito de Dios. Entonces yo hago una pregunta, no para que me la responda, pero sí para que la piense. ¿Será que nosotros tenemos más poder que el Espíritu Santo? ¿Que podemos doblar la voluntad del Espíritu Santo? Que como por ahí algunos llegan a interpretar que por ahí podemos lograr que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. ¿Será que tenemos ese poder y esa capacidad? ¿O será que el Espíritu Santo es Dios? Y Él hace como Él quiere. Y Él hace su voluntad. Y Él es soberano. Pablo lo empieza a expresar. El Espíritu, que es como un viento, como un tornado, que no se puede sostener, que es más alto que nosotros, que es inalcanzable para nosotros. Está hablando de Dios mismo obrando en la vida de una persona, transformando su vida, su corazón. Claro que es una persona, el Espíritu Santo, por eso Pablo en una parte dice, no entristezcáis al Espíritu. Haciéndonos entender que hay acciones que tenemos, incluso oraciones que hacemos, que no le agradan a Dios, porque están fuera de su voluntad, porque a Él no le agrada. Y ahí es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, gime, para que nosotros tengamos lo que necesitamos. Y llega una palabra de Dios, y llega a una situación que vivimos. De alguna manera, Dios va encaminándonos. Él nos conoce, conoce lo más profundo de nuestro ser. Por eso nos dice aquí, 27, mas Él escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, con mayúscula. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. 28. Y esto es muy conocido. Y sabemos, ¿usted lo sabe, hermano? Mi hermana, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
podríamos hablar mucho de esta parte, pero ya aquí algo agrega. A los que conforme a su propósito son llamados. Bien. A los que aman a Dios. ¿Quién puede amar a Dios? Al que Dios llama. Si no, ¿cómo puedo amar a Dios si estaba muerto en delitos y en pecados? Una persona que está muerta en delitos y en pecados, ¿puede amar a Dios? Si es esclavo del pecado, vive en la carne, no puede amar a Dios. Está incapacitado para poder amar a Dios. Ahora, una persona que ha recibido el soplo de vida del Espíritu Santo, como comienza diciendo este versículo 2, volvemos al versículo, hermanos, Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo ha librado? El Espíritu de vida. El Espíritu de Dios nos libra del pecado y de la muerte. Y es entonces que leemos versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Del versículo 28 al 30, habla de la salvación, aunque el versículo 9 va a profundizar este tema. ¿Por qué habla de la salvación? Y habla de la salvación como un acto que es global de parte de Dios. No hay intervención humana. A ver, fijémonos en lo que dice. 29. Conoció. ¿Quién nos conoció? Dios, antes. Después, ¿qué dice? Predestinó. Llamó. Glorificó. Conoció. Predestinó. Llamó. Glorificó. Empieza desde un conocimiento y termina en glorificación. Todo un proceso de salvación en nuestras vidas que proviene de Dios. Es una obra de Dios en nuestra vida. Es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En esta parte, cuando leemos el versículo 28 que dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra propósito en el griego es la palabra prótesis y significa llevar adelante algo, realizar algo. Desde el griego original, pro antes, llevar adelante algo que está pensado, que está planificado. Por eso dice, conforme a los que según su propósito son llamados, según su plan, según su planificación son llamados. Entonces acá se nos caen un montón de argumentos propios, ¿no? Como decimos, no, bueno, Dios me eligió a mí porque yo era bastante bueno. Bueno, ¿quién puede decir eso? No, de ninguna manera. Es más, ¿qué dice la palabra de Dios? Él transformó lo que no era como si es. O sea, nosotros un desastre. Vino a buscar lo que se había perdido. Es más, si vemos la historia del pueblo de Israel, es el más rebelde. Podríamos decir el más desastroso. Y Dios eligió a ese pueblo.
lo conoció, lo llamó, lo glorificó a un pueblo. Imagen de lo que haría en cada vida de un hijo de Dios, de un creyente. Propósito, un plan. Dios tiene y tenía un plan para cada uno de nosotros. Entonces nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad de Dios, que espera la consumación de su gran plan para nosotros. Vuelvo a decir, ¿será Dios capaz de mantener su plan? ¿Será Dios capaz de terminar una obra que comienza? Por supuesto que sí. Dice la Biblia que Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Pues Dios tiene un plan. Nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos glorificó. Y Él ya ve no solo nuestro principio y nuestro andar hoy, sino que ve también el final. Ya nos ve completos en Él. Y Dios determinó un plan de salvación para nuestras vidas. ¿Quién lo lleva adelante? Él. ¿Quién lo planificó? Él. ¿Quién obra? Él. Y en ese plan estaba el venir Jesús a morir en la cruz. Además, es un plan de Él. Ahora la Biblia dice, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. ¿Y cómo es que nosotros hoy, a las 9, casi media de la noche, nos reunimos para escuchar y escudriñar la palabra de Dios? Qué locura, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, algunos dicen que estamos locos. Otros dirían, qué pérdida de tiempo. Creen en cosas mágicas que no tienen sentido. No, queridos hermanos. Para el que no cree, esto es locura. Pero para el que cree, es poder de Dios. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí, haciendo lo que hacemos? Ni la pandemia nos paró. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. Dios se propuso hacer algo con nosotros. Y aquí en el capítulo 8 nos está hablando que el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede por nosotros para lo que es conveniente para nuestras vidas. Ya casi vamos terminando. Cuando habla y dice aquellos que conoció, ¿verdad? Vamos a ir a Jeremías 1:5. Nos conoció. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Para la palabra conoció, que se usa esta misma palabra. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Están usando el mismo sentido. Porque a los que antes conoció, porque aquellos que estaban en el plan de Dios. ¿Cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Antes que nos formáramos en el vientre. Antes que te formases en el vientre. Y dice además,
y antes que nacieses te santifiqué. ¡Wow! Como dice otro pasaje que vamos a ver más adelante, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había determinado. Antes que existieras, Dios ya te había pensado, Dios ya te había planificado. ¿Para qué? Para santificarte, para que seas un hijo, una hija de Dios. Yo tal vez me enteré después, algunos a cierta edad, otros más adelante, otros más tempranamente, pero Dios ya había planificado. Los que conoció, como dice Jeremías 1:5. Luego aparece la palabra predestinó. ¿A qué? Vamos a ver uno de los versículos, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Está hablando acerca de esta sabiduría y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Dice el versículo 9 de Primera de Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios que ha preparado para los que le aman. Amén. No solo dice conoció y predestinó, sino que dice que Dios llamó. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Es el llamado de Dios. Primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo hace? ¿El pastor? ¿El pastor Roberto? No. No. Mi papá, mi mamá. No. Es la obra de Dios. Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Una y otra vez encontramos que el que obra, el que lo hace, es Dios. Amén. Bueno, hermano, si usted quería gloriarse un poquito, no le queda lugar, porque la gloria solo es para Dios, porque Él es el que lo hace. Por eso se merece toda la gloria, toda honra, toda alabanza de nuestra boca, solo para Él. No tenemos mérito propio alguno, es la obra del Señor en nosotros. Entonces, no solo nos conoció, sino que nos predestinó, sino que también nos llamó, y después dice algo tremendo, nos justificó. Vamos a leer también un pasaje para eso, Juan, capítulo 1, versículo 12.
Juan capítulo 1, 12 y 13 vamos a leer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados según que la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué sos un hijo o una hija de Dios? Porque Dios lo planificó de esa manera. Porque Dios te engendró como un hijo, como a una hija. Dice versículo 13, lo leemos una vez más. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Voluntad de quién? De Dios. Y lo que Dios determina se cumple. Amén. Tenemos más versículos si quieren anotar ahí para justificó, Gálatas 3:25 y Gálatas 4, del 4 al 7. Y por último dice, no solo que conoció, predestinó, llamó y justificó, sino que dice glorificó. Vamos a ver también en la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 y Primera de Juan 3:2. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, llegará un momento de glorificación. Él nos glorificó. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó. ¿Y a qué se refiere con glorificó? Que llegará un día cuando nosotros estaremos con Él. Y el otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de cuerpos glorificados, con la capacidad de poder verle a Él tal como Él es, cosa que ahora no podemos hacer. Amén. Es una obra de Dios, donde cae todo orgullo humano, donde tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, gracias, gracias por habernos hecho tus hijos, por habernos conocido antes que nosotros naciésemos y tener un plan de salvación para nuestras vidas. Termino leyendo esta parte. 31 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, algunos trivializan este pasaje. Bueno, yo puedo ir adelante y nadie me va a detener y hacer lo que yo tenga ganas porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se está refiriendo a nuestra salvación. Si Dios hizo todo eso por mí, ¿quién va a poder robarme de las manos de Dios? Lea el contexto. ¿De qué habla el contexto? De que Dios nos conoció de antemano,
que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos justificó, que Él nos glorificó. Y entonces dice, ¿qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire lo que dice, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te justificó, ¿qué otra cosa puede haber? 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, el pensar que puede fallar algo aquí, le estamos quitando valor a la intercesión de Cristo. Él intercede por nosotros. No solo que Cristo está intercediendo por nosotros, sino que el Espíritu mismo que mora en nosotros también gime para que se cumpla el propósito y la voluntad del Padre en nosotros. Una y otra vez Pablo lo está afirmando en este capítulo. Está diciendo, es imposible. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Está diciendo, ¿habrá alguna cosa que pueda llegar a separarnos de lo que Dios en su amor ha hecho por nosotros, del amor derramado en nuestras vidas? Como está escrito, dice 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Comienza diciendo ni la muerte ni la vida. Porque si somos de Él y morimos, vamos a su presencia. Y ni la vida, porque no hay ninguna cosa más poderosa que Dios que nos pueda arrebatar de sus manos. ¿Y de qué estoy hablando? Y esto es importante que lo recalque. Estoy hablando de una persona cuya vida es templo del Espíritu Santo de Dios. No estoy hablando de una persona que asiste a una iglesia. No estoy hablando de una persona que hace cosas buenas. No estoy hablando ni siquiera de una persona que porque diezma, ofrenda o porque alguna vez hizo algo que parecía sobrenatural. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una verdadera persona, como dice aquí el apóstol, es templo del Espíritu Santo, que vive en el Espíritu. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que el Espíritu intercede por sí mismo, que Cristo está intercediendo. Nadie ni nada lo puede separar del amor de Dios. ¿Quién lo podrá arrebatar de la mano de Dios? Nada, ni la muerte, ni ninguna cosa que ocurra en su vida. Y nombra varias cosas. Bueno, esto, hermanos, que se va a profundizar en los próximos capítulos, nos habla de una doctrina que es controversial según las líneas teológicas, y es la doctrina de la seguridad de la salvación.
Porque pareciera ser que se infunde cierto temor a veces diciendo, no, pero si decimos a la persona que una vez que es salvo, no importa lo que haga, igual va a seguir siendo salvo. Eso es una mentira y no dice eso la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que una persona que verdaderamente nació de nuevo, que verdaderamente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ya no hay nada que lo pueda separar de Dios. Ahora, usted me puede decir, no, pero yo conocí a alguien que iba a la iglesia, pasaba al frente, lloraba, cantaba de lindo, hasta predicaba, y después una vez se apartó y nunca más volvió a la iglesia y se hizo una apóstata. Y yo le voy a decir claramente, esa persona jamás fue un verdadero hijo de Dios. Porque si no, tengo que arrancar el capítulo 8 de Romanos. Y el resto de la Biblia también. El fruto en la vida de una persona regenerada es el fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Ahora, si los frutos durante toda la vida de esa persona no son del Espíritu, bueno, por más que vaya a una iglesia, por más que tenga un título, cual fue, entonces nunca fue de Cristo. Y cito este pasaje para culminar con esto. Jesús mismo dijo, por su fruto lo conoceréis. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros, prodigios. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no sopló transformando esa vida, entonces esa persona no es un hijo o una hija de Dios. Amén. Bueno, la clase que viene, donde entramos en el capítulo 9, y si podemos en el 10 también, vamos a profundizar acerca de esto. Pero medítelo en su corazón. Y cuando usted abrace esto, esta palabra, con más razón va a estar agradecido a Dios. Y va a decir, gracias Señor por haberme llamado. Porque si no era por vos, era imposible que yo me acerque. Estábamos muertos en delitos sin pecado. Ahora vivimos. ¿Por qué? Porque su Espíritu sopló en nosotros. Amén.